Muy buenos días. Vamos a abrir las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Hoy vamos a finalizamos esta carta, esta corta pero poderosa carta. Que nos enseña, nos exhorta a aprender, y Dios nos manda a perdonar. Vuelvo a reiterar la frase que el pastor MacArthur en los 3 mensajes que tuvimos, con este terminamos, de Filemón, y él lo dice, ¿no? Que creo que cuando más nos parecemos al Señor, a Dios, en actitudes, cuando perdonamos. Dios es un Dios perdonador y yo lo vamos a ver hoy. El título de la predicación le puse 4 razones necesarias para perdonar y mantener la comunión. Porque una de las cosas que produce la falta de perdón en una relación, en un matrimonio, en una iglesia, es la comunión, rompe la comunión. Amén. Y tengo algunas preguntas acá a modo de introducción que se las quiero compartir. Dice, ¿cuáles son las razones que nos llevan a perdonar a nosotros? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Y cuál es la motivación de mi corazón y de tu corazón al perdonar? Por eso hoy vamos a ver, respondiendo a estas preguntas, 4 razones necesarias. El versículo 18 al versículo 19 vamos a ver la primera razón. Es necesario perdonar porque estamos en deuda con hermanos. Esa es la primera razón. La segunda vamos a ver del versículo 21 al 20-21. Es necesario perdonar porque conforta el corazón de los hermanos. La tercera razón es necesario perdonar porque promueve una obediencia voluntaria a Dios. Y la cuarta es necesario perdonar porque promueve también la comunión y el cuidado mutuo dentro de la iglesia. Y la carta termina con un saludo y una conclusión final, versículo 23 al 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a leer, el hermano Sergio leyó toda la carta a modo también de contexto. Hoy vamos a estudiar versículo 18 al 25, hemos quedado ahí. Pero vamos a leer el versículo 15 para entender mejor. Dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo, versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Vamos a ver el versículo 18 y el versículo 19, la primera razón por la cual debemos perdonar, que es muy necesario en nosotros. Y es como le dijimos, es que estamos en deuda con hermanos. Observen el versículo 18. Dice, comienza con unir, o sea, está conectando con el versículo 17, que le está pidiendo a él ahí que lo acepte, que lo reciba. A Onésimo. ¿Se acuerdan todo el contexto? Onésimo se había aparentemente huido de la casa de Filemón. Los estudiosos, los comentaristas, Pablo no lo dice, y creo que es intencional eso también, vamos a ver ahora por qué.
El punto que acá es Pablo está apuntando a la reconciliación, a la restitución, al perdón del hermano Filemón. Y es interesante que a lo largo de toda la carta, no sé si ustedes han observado, Pablo no da un principio a perdonar, no nombra la palabra perdón, no da un mandamiento, sino que lo hace a través de algo, una situación cotidiana. Porque lo que da a entender la carta es que el hermano Filemón, como vimos en el versículo 4 al versículo 7, era un hombre que amaba al Señor y que ya sabía esos principios. Pablo como que lo da por hecho. Entonces, observen el versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma, dice, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. La Reina Valera dice, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Pablo lo que está pidiendo acá es hacer restitución por Filemón. O sea, reparar el daño que le ha causado, el perjuicio, el daño. Y es interesante que no da detalles. Y lo volvemos a decir, es intencional eso. No dice si robó, no dice si defraudó, no dice si quiso simplemente huir, no lo hace. Porque lo que Pablo está apuntando acá no es tanto lo que hizo Onésimo, sino la actitud del agraviado. ¿Cómo está el corazón de Filemón? Y también eso apunta también a nosotros. Quizás el daño era económico, seguramente, ¿sí? Esto quizás le produjo a Filemón el hecho de que tuvo que sacar plata de su bolsillo y comprar otro esclavo. Un esclavo aproximadamente en este contexto de la Biblia valdría 500 denarios. O sea, no era algo barato, ¿sí? Era 1 año y medio aproximadamente de un trabajador normal. Quizá lo tuvo que reemplazar. Y es interesante que observen versículos 18 y 19, Pablo está usando un término comercial, de transacción, económico. Dice, yo Pablo escribo esto, dice, no por mi propia mano, dice el versículo 19. Yo lo pagaré, para no decirte que aún tú te me debes a mí. Pero es interesante que acá dice, cárgalo, el versículo 18, ponlo a mi cuenta. Y es uno de los pocos imperativos de la carta. Es un mandamiento que le está dando Pablo. Y sorprende eso. Y es precioso y es hermoso que en este contexto cultural Pablo está asumiendo y se quiere hacer cargo de la deuda de un esclavo. Ya también dijimos un poco de lo que era la esclavitud en el imperio greco-romano, ¿sí? No es como la que nosotros sabemos, pero también eran valorados, subvalorados, inferiores. Muchos se los consideraban inmorales a ellos. Y Pablo está asumiendo la cuenta de lo que le debe. Interesante. Muchos comentaristas también decían, pero Pablo estaba preso, ¿de dónde iba a sacar plata? Pero el punto acá, hermanos, es interesante también, ¿no? Porque Pablo acá se involucra a tal punto con estos dos hermanos y él asume el rol. Él asume el rol y él quiere imitar al Salvador y al Señor Jesucristo. Porque asume el rol que Cristo tiene con Dios Padre y con la humanidad. De cargar los pecados que nadie puede pagar. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él se involucra tanto y él quiere imitar a su Señor. Así como Onésimo se reconciliaría con Filemón, alguien debe pagar el precio. Alguien debe pagar. Y Pablo dijo, yo lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. Y en nosotros, en nuestros pecados, eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Por eso el hermano Sergio en la oración, cuando leía esta carta, decía, ¿no? A veces no tenemos conciencia, ¿no?, de cuánto nos perdonó el Señor. Lo que implica ser perdonados por Dios. Por eso en Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La razón de eso es porque Pablo entiende que el Dios del cielo bajó a este mundo pecaminoso, escuche bien esto, sin tener necesidad y verse obligado a perdonar a la humanidad. Porque Dios no está obligado y no estaba obligado a perdonarnos.
Y es interesante que en la Escritura, en toda la Escritura y en el Antiguo Testamento, hoy leía Éxodo 32, en la lectura bíblica, y en la semana también escuchaba un mensaje del pastor Pelufo, cuando él predicaba Éxodo 34. Y es interesante que en Éxodo 34, cuando comienza a darse los atributos de Dios, ¿sí? Él decía una ametralladora de lo que es el carácter de Dios. Por primera vez en la Escritura aparece que Dios es un Dios perdonador, que es rico en misericordia, que perdona la maldad, el pecado y la iniquidad. Y por primera vez ahí, ante un gran pecado, recuerdan, Éxodo 32 y 33 fue el pecado del becerro de oro. El becerro de oro. Dios saca a su pueblo con mano poderosa y en poco tiempo, ¿se acuerdan del contexto? Moisés se tardaba, el tema de las leyes, y dice, bueno, haznos otros dioses. Y pecan un gran pecado contra Dios. Ante un gran pecado es necesario un gran perdón. Y esta es la revelación más excelsa de Dios de todo el Antiguo Testamento. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y apunta a ver de quién es Dios, cómo es el carácter de Dios. Y ese texto es como que forma un patrón en lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por eso en Jonás, capítulo 4, versículo 2, dice, y oró el Señor, dice, Señor, dice Jonás, ¿no era todo esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Escucha esta frase, porque yo sabía, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Lo que está diciendo es que él no fue a Tarsis a predicarle a los ninivitas porque él sabía que Dios lo iba a perdonar. Porque Dios es rico en misericordioso y compasivo. Y los perdonó. Por eso David en el Salmo 86:15 dice, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Y el Salmo 103, muy conocido por todos nosotros, dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente y el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En el contexto más oscuro y sombrío del Antiguo Testamento, el pecado del becerro de oro, de la idolatría, ellos necesitaban un gran perdón. Y ahí aparece la esencia y lo que es el carácter santo de Dios. Dios es un Dios perdonador. David pide misericordia. Es por eso que nosotros cuando llegamos al Nuevo Testamento, y hace poco el pastor, ¿se acuerdan que también predicó acerca del perdón paternal? ¿Sí? Bueno, y de eso también la está apuntando. Mateo 6:12 dice, a Cristo da a entender, en Mateo 6:12, que el discípulo ni siquiera debe atreverse a pedir el perdón de Dios si previamente no se ha asegurado de que él mismo ha perdonado a sus deudores. ¿Se acuerdan? Perdona como si nosotros perdonamos a los que, dice, nos ofenden. Y eso, hermano, en el Nuevo Testamento está de este lado de la cruz. Yo me podía pensar que los israelitas no tuvieron el privilegio de ver el hecho del sacrificio de Cristo. Sabían, ¿no? Por la ley, y luego se fue dando progresivamente. Pero nosotros sabemos, por las Escrituras, lo que fue Cristo, que vino a este mundo, se humanó, vino, nos reconcilió, como dice Efesios 4:32. O sea, el punto es que nosotros deberíamos, en nuestra cultura práctica, en nuestro andar, vivir perdonando. Debería ser algo habitual. Pero yo creo que también, seguramente ustedes como a mí, no lo es. Por eso la Biblia está llena de mandamientos, de exhortaciones a que nos perdonemos unos a otros. Pero se ve en el versículo 19. Yo, Pablo, dice, escribo esto por mi propia mano.
yo lo pagaré. Para no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Pablo utiliza ahí el idioma grecorromano comercial y sigue el versículo 18, el hilo de pensamiento, y hace una promesa solemne ahí, como la que hoy se hace de un pagaré. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a pagarte esto, me comprometo a pagarte esto. Y es interesante que Pablo acá, en esta porción, generalmente siempre las cartas del apóstol Pablo, él utilizaba un amanuense, como un secretario donde él dictaba y la persona le escribía. Pero acá observen el versículo 19, dice, yo Pablo, es como que él agarra la pluma, empieza a escribir él, dice, yo Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo voy a pagar. Eso Pablo también en Colosenses 4:18 lo hace, Gálatas 6:11, 1 Corintios 16:21, segunda de Tesalonicenses 3:19. Generalmente siempre cuando hace eso es porque él quiere, por así decirlo, imponer su autoridad. Pero en este caso no es así. Él está asumiendo una deuda que no es de él. Pero dice, yo lo voy a hacer. Todo lo que te debe, Onésimo, ponlo en mi cuenta. Precioso. Y observen cómo sigue él y se abre ahí un paréntesis. Y dice, para no decirte que aún tú mismo te me debes a mí, Filemón. Y ahí está la primera razón. Porque acá hay un gran principio. Porque todos somos deudores de alguien que Dios ha usado para mi edificación y quizás también, obvio, para mi salvación. Ese es el punto. Porque él lo que está diciendo ahí es que además tú me debes tu propio ser, esa es la idea. Filemón, en lugar de deberte ese dinero, tú a mí me debes algo mucho más preciado. Tú me debes tu propio ser. Porque Dios me ha utilizado para que llegue el Evangelio a tu vida y vos confíes y creas en Cristo. La pregunta es, ¿cómo se paga eso? Y Pablo ahí utiliza bueno, Filemón se le debe algo. Pero Pablo tan hábilmente le dice, bueno, Filemón, vos ahora pasás a ser deudor. Él te debe algo material, pero vos a mí me debes algo eternal, porque yo te di el Evangelio. Y acá hay un gran principio, porque el punto, hermanos, acá es que Dios ha utilizado hermanos y lo sigue haciendo para nuestra edificación, para que recordar cómo llegó el Evangelio a tu vida, qué fue lo que Dios utilizó. Y Dios utilizó eso para su gloria, para que Dios te dé luz. Vos ya eras elegido antes de la fundación del mundo. Dios te estaba buscando, por supuesto, claro que sí. Y el punto es, bueno, nosotros estamos en deuda con esas personas. Esas personas no te van a cobrar, claro que no. Pero si vos tuvieras que pagar eso, ¿tiene precio? Y eso es lo que Pablo está apuntando aquí, y lo que quiere hacerle ver a Filemón. Por eso en la parábola de los dos siervos, ¿recuerdan? Que uno debía, creo que eran 10.000 talentos. Era una deuda impagable, en toda su vida no podía pagar eso. Y él clama por misericordia. Y le perdonan esa deuda. Y ni bien él sale, había otro consiervo que a él le debía 300 denarios. Que era importante. Era un dinero más o menos de casi un año de trabajo. Y dice que le ahogaba, le agarraba el cuello y le dice, pagame lo que me debes. Él tenía una deuda monetaria que le debían a él y él la estaba exigiendo. Pero cuando él tuvieron misericordia, él una deuda impagable, él rogó por misericordia y se le dio misericordia. Por eso, en la carta de Pablo a los Corintios, que fue la iglesia que quizás más dolores de cabeza le dio, él dice, 1 Corintios 4:15, ustedes podrán tener 10.000 maestros, le dice, que los instruya acerca de Cristo. Pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, dice Pablo. Pues les anuncié la buena noticia de Jesucristo. Ustedes llegaron a ser mis hijos, dice. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Y en 1 Corintios 9, en el contexto también ahí de sustento, dice, no soy libre, dice Pablo. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor.
¿No son ustedes, otra vez, mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo no es que le está sacando en cara. Pablo le está haciendo recordar que él es el instrumento de Dios, por lo cual le llegó el Evangelio. Y deberían estar agradecidos por eso, sin embargo estaban siendo ingratos. El punto, hermanos, acá es, y llevándolo a algo práctico en nuestras vidas, ¿no? Yo, en forma personal, yo estoy en deuda con personas que cuando llegué a esta iglesia, hace más de 20 años atrás, me recibieron, sin conocerme, con amor y cuidado. Yo estoy en deuda con mis maestros y con mis pastores, que me enseñaron la palabra de Dios. Amorosamente, por eso siempre desde el púlpito recordamos a Mario Perelló, porque cuando llegamos a esta iglesia, el pastor, que hoy es un diácono en la iglesia de Carapachay, era nuestro pastor, junto con Nicolás y Diego. Y yo estoy en deuda con él. Y hace poco vino y le dije, gracias Mario por tu vida. Y yo estoy en deuda con mis profesores y maestros que tuve del seminario, del CCB, que muchos están haciendo en nuestra iglesia. En ese tiempo era Mariano y el pastor Dardo, que no solamente nos enseñaron la palabra de Dios, sino también que nos aconsejaron, nos guiaron, nos pastorearon y encendieron la mecha de lo que realmente es el ministerio cristiano. Yo estoy en deuda con hermanos que hoy en día me aconsejan, me guían, para el bien de mi alma y la gloria de Dios. Yo estoy en deuda con hermanos que oran por mí, ustedes seguramente, unos a otros. Yo estoy en deuda también con mi esposa, por su amor, por su paciencia, por su trato, muchas veces, por aguantar a este pobre pecador. Y con Dios, yo estoy en deuda porque Dios me eligió antes de la fundación del mundo, me justificó, nos sigue santificando y yo sé que Él nos va a glorificar y me va a glorificar. Tenemos deudas tan grandes. La pregunta es, ¿no nos debería ser fácil y habitual perdonar deudas más chicas? Lo que pasa es que cuando nosotros no nos vemos deudores, ese es el punto. Porque cuando alguien te ofende y te hace algo, es como que te debe algo. Y nuestra respuesta siempre es querer vengarnos. Pero tenemos deudas tan grandes que no podemos pagar. Sin embargo, debemos ser prontos a perdonar. Observen versículo 20 y 21. La segunda razón de por qué debemos perdonar. Es necesario perdonar porque conforta el corazón de hermanos. Es necesario perdonar porque conforta el corazón de hermanos. Versículo 20 y 21. Sí, hermano, le dice Pablo a Filemón. ¿Vieron ese trato amoroso, fraternal? Nunca impone, nunca saca su chapa de apostolado. Sí, hermano, dice, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Pablo amaba a Filemón. También amaba a Onésimo. Y Pablo seguro sabe que él fue de gran bendición a la vida de Filemón. ¿Sí? Yo te fui de bendición. Bendíceme tú ahora. Esa es la idea ahí. ¿Sí? Observen como dice en el versículo 20. Permíteme disfrutar de este beneficio de ti, en el Señor. No es algo personal. Dice, recrea mi corazón en Cristo. Es interesante que la palabra corazón acá, Pablo la utiliza 3 veces en esta carta. ¿Sí? La palabra es plagna en el original. Si se acuerdan que es el centro de las emociones, de la voluntad, de los sentimientos, son las entrañas. Eso era para los judíos, ¿recuerdan? No era el corazón, eran las entrañas. Y este es el clímax de la carta. Porque Pablo lo utiliza en el versículo 7, en el versículo 12 y aquí en el versículo 20. Observen el versículo 7. Pues he hallado dice, porque
he llegado a tener mucho gozo, dice, y consuelo en tu amor, Filemón, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Filemón era famoso por confortar el corazón de los hermanos. Él tenía fe en el Señor Jesucristo y esa fe se derramaba hacia los hermanos. Él confortaba a los hermanos. Él llegaba al corazón de los hermanos con las Escrituras. Y en el versículo 12, ¿recuerdan? Cuando él está hablando acerca de que iba a enviar a Onésimo, y te lo vuelvo a enviar en persona, dice, es decir, como si fuera mi propio corazón. Tú conformas el corazón de los hermanos. Yo ahora te envío mi corazón. Y ahora observen el versículo 20. Recrea ahora mi corazón. Tú conformas a los hermanos. Yo te envío a mi corazón. Conforta, recrea mi corazón ahora. Es precioso eso. Porque eso va a producir gozo y alegría, no solamente al apóstol Pablo en su corazón, sino también a la iglesia. Por eso en 2 Juan, capítulo 4, 2 Juan 4 dice, no tengo mayor gozo a saber que mis hijos andan en la verdad, le dice el apóstol Juan. Pablo en Filipenses 2:2 dice, hagan completar mi gozo. Él estaba preso, le escribe a los filipenses. ¿Cómo completarían el gozo, el corazón del apóstol Pablo? Dice, siendo del mismo sentir, le dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, le dice, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud en la cual hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo iban a reconfortar el corazón de Pablo los filipenses? Sean unidos, sean humildes, no busquen lo suyo. El perdón de Filemón traería gozo a Pablo y confortaría su corazón y traería gozo a la iglesia también y bendición. Por eso Salmo 133:1 dice, cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y en armonía. Saben que en otra iglesia me pasó, hubo un problema, como pasa en todas las iglesias, entre dos hermanos. Y llegó a tal punto el conflicto de que no se hablaban. Uno se sentaba en este lado, otros se sentaban de este lado. Veo las caras de alguno y creo que le suena familiar. Es muy común esto, ¿no? Esperemos que acá no pase. Pero pasa. Y, obvio, eso empezó a afectar también a sus esposas. ¿Y también a quién? A sus hijos. Y vieron cuando está ese clima que se corta, el clima coexiste, horribles. Uno intenta reconciliar, buscar. Y yo me acuerdo que una vez llegué a la iglesia, estacioné el auto y hacía la vuelta de la iglesia. Los vi a los dos. Dios, ¿qué va a pasar? En un momento estaban hablando y después veo que se abrazan, empiezan a llorar. Yo no me metí, yo solamente veía la... Y no saben el gozo que produjo eso en mi corazón. Diciendo, bueno, Dios obrando ahí. Y esa es la idea acá. Esa es la idea. Eso iba a reconfortar el corazón de Pablo y también iba a traer unidad en la iglesia. Porque la falta de perdón afecta a todos. La pregunta es, ¿hay alguien con quien debes reconciliarte? ¿Hay conflictos no resueltos con hermanos? Mateo 18 y Mateo 5 es interesante. También en el contexto del perdón. Habla de que la persona ofendida es la que tiene que ir a buscar el perdón. Mateo 5:23. Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice?
ve, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solo, y reconcíliate. Y eso aplica al perdón divino, hermanos. El ofendido es el que va. En el mundo es al revés. Quiero creer, ¿no? En el mundo, pues somos tendientes a eso también. ¿Qué hace el ofendido cuando alguien le hace algo? Que venga. Que venga a pedirme perdón. Y eso aplica mucho en matrimonios también. Y me incluyo. Entonces espero que él venga. Pues yo estoy ofendido. Él me dañó, él me hizo algo. Pero acá la Biblia es clara y nos dice, tenemos que ir nosotros. Y eso apela a matar nuestro orgullo, de que a Dios sobre nuestro corazón. No es motivo suficiente confortar el corazón de mis hermanos cuando perdono y paso por alto la ofensa. Observen en versículo 21. La tercera razón por la cual debemos perdonar, y eso incentiva la comunión, promueve una obediencia voluntaria a Dios. Versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te escribo confiando en tu obediencia, Filemón, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esta carta, muchos estudiosos dicen que es una obra maestra de la diplomacia, de cómo resolver problemas interpersonales. Está hablando acerca del perdón paternal, ¿sí? No del perdón judicial. No me he olvidado de eso. Del perdón horizontal entre unos a otros, entre nosotros. Y observen que Pablo, el tono, no lo manda, no lo manipula, no lo obliga. Observen versículo 9, Pablo tiene ese mismo patrón, no obstante, dice versículo 9, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, dice, siendo como soy Pablo, ya anciano. Y observen versículo 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque en un ambiente donde se obliga, se manipula, no florece el perdón. En un ámbito así no se restaura la relación si soy motivado por todo eso. No va a obedecer fruto de que Dios esté obrando en su vida. ¿No pasa así también con nuestros hijos? Cuando le decimos algo, uno quiere que lo haga voluntariamente. A veces tenemos que mandarle, por supuesto. Y le decimos, hace esto, y no hace, bueno, y hacelo, y ya. No. Y después lo hacen, ¿y cómo lo hacen? Pero hay un deleite cuando uno ve a su hijo obedecer, ¿no? Y más cuando es en el Señor y Dios está obrando ahí. Y observen lo que dice el versículo 21, es interesante, dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué dice eso? Por supuesto que eso no está apuntando a la emancipación, ¿recuerdan? Pablo no le está pidiendo a Filemón, déjalo libre, ya no es más tu esclavo. No está apuntando a eso. En ningún momento lo pide, lo demanda. Sino que lo que está apuntando ahí es que Filemón tenga una actitud digna de un verdadero creyente. Es como que se le pide 1 kilómetro más, hacer algo más. Lo natural sería perdonarlo. Está bien. Pero hacer algo un poco más. ¿Y a qué apuntaría eso? Filemón imita al padre. Imita al padre del hijo pródigo. ¿Recuerdan Lucas 15? Cuando vuelve el hijo entrando en sí, dice, bueno, vuelvo a mi padre. ¿Y observaron la actitud del padre? Que no esperó que le pida perdón. Directamente fue, corrió, le besó, le abrazó, le dio un anillo, lo cambió de ropas, mató al becerro más grande. Este es mi hijo amado. Él ha vuelto. Quizás lo que está pidiendo acá es, va a volver,
Él te dañó. Él hizo algo, claro que sí. Mostrarle genuino perdón. Dale un buen baño. Decirle a Apia, a su esposa, que le prepare una comida digna a tu hijo Arquipo. Sentalo quizás a tu mesa, con todo lo que eso implicaba. Hacé algo más, porque Dios es así con vos. Y ese es el punto ahí. Esa es la idea de lo que le está pidiendo ahí. Pero es hermoso cuando se ve una obediencia digna de que Dios está obrando en el corazón. Es Dios haciendo eso. Por eso Pablo le dice en 2 Tesalonicenses 3:4 a los tesalonicenses: tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, le dice, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Filipenses 2:13: así que, amados míos, tal como siempre y se han obedecido, hace poco el pastor lo predicó, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor. El perdón no se basa en sentimientos, sino es una cuestión de obediencia al Padre. Y cuando obedecemos al Padre, mostramos realmente que Dios está obrando en nuestro corazón. Por eso, hermanos, la ofensa que muchas veces nos hacen es la mejor oportunidad para mostrar el Evangelio en nuestras vidas. El perdón es un acto de obediencia a Dios. Pero generalmente lo que nos pasa en nuestras mentes muchas veces es: Él me dañó, Él me ofendió, Él me dañó, ¿y si lo vuelve a hacer? ¿Cómo yo sé que realmente está arrepentido? Y la verdad que no lo sabemos, porque no vemos el corazón. Pero el Dios omnisciente sí que lo sabe. Y el tiempo también. Y va a haber frutos de obediencia si hay un genuino arrepentimiento. En una relación que se rompió, o un hermano que se extravía. Pero está en nosotros tener el espíritu perdonador, realmente. Y dejar eso muchas veces en la mano del Señor. Por eso la primera razón es: nosotros tenemos deuda con hermanos. La segunda razón es que conforta nuestro corazón y el corazón de los creyentes. La tercera produce una obediencia voluntaria porque Dios está obrando. Observen la cuarta: promueve la comunión y el cuidado mutuo entre hermanos. Versículo 22. Y al mismo tiempo dice: preparame también alojamiento, le dice Pablo, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Pablo constantemente en esta carta, no sé si observaron, resalta que él es prisionero de Jesucristo. Versículo 1, Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo. Versículo 9, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, dice, yo Pablo, dice, prisionero de Cristo. Versículo 13, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar suyo, dice, en mis prisiones. Y ahora versículo también 23, te saluda Epafras, mi compañero en prisión en Cristo Jesús. Pablo siempre apuntó, siempre ponía su condición de que él estaba preso. Pero él siempre oraba también, él estaba seguro que él iba a salir. Y ponía a la iglesia a orar por eso. Y él estaba tan seguro que, miren lo que le dice en el versículo 22. Filemón, prepárame alojamiento. Y parece osado eso también, ¿no? Como siendo muy confianzudo. Pero esa era la idea, porque Filemón conocía a Pablo. Y se amaban tanto que eran amigos, colaboradores. Y le dice, yo quiero ir a tu casa. Recuerden que muchos comentaristas dicen que la iglesia que estaba en la casa de Filemón era la iglesia de Colosas. Y eso concuerda, y ahora vamos a ver en el versículo 23, en el saludo final. Pero observen que más allá de eso, de una cama, una comida, o quizá al apóstol Pablo le gustaba la comida de Apia, hay algo más ahí. Hay algo más. Pablo desea, si va a esta casa, a verificar, a supervisar y a pastorear esa relación. ¿Se entiende? Ese es el punto ahí. Que el perdón haya sido genuino.
Observen y miren este cuadro. Pablo sale libre, va a Colosas, va a la casa de Filemón. Todos se enteran que Pablo salió. Bueno, Pablo va a predicar el domingo. Llega Pablo, todos los hermanos lo saludan. Pablo, el apóstol Pablo, qué lindo. Llega Pablo, va a predicar y pregunta, ¿dónde está Onésimo? ¿Dónde está el que yo llamé mi corazón? Y Filemón le dice, no, mirá, la verdad que lo tuve que azotar y está allá. ¿Podía haberlo hecho? Sí, porque era su esclavo. Él está apuntando a la actitud que iba a tener Filemón en su corazón, pero también la de Onésimo, aunque ella había visto frutos de salvación. Por eso lo envía. Le dice, recíbelo como a mí mismo. Pero imagínense la otra escena en la cual él llegaba y pregunta, ¿dónde está Onésimo? Y está allá. Está castigado. ¿Por qué? Porque volvió a robar. ¿Puede haber pasado? Claro que sí también. El arrepentimiento de Onésimo fue genuino y era otro ejemplar, que lo reciban con amor. Pero el punto acá es que Pablo está siempre tan preocupado por la iglesia, tan preocupado por los hermanos, que él está interesado y supervisa su vida espiritual. ¿Cómo sigue esa relación? ¿Cómo está eso? Va un poco más allá de eso. Y eso es tarea de todos, hermanos, de nuestra. Si hay un hermano que te abre el corazón y está luchando con algo, es nuestro deber, por la Biblia lo que dice es ayudarle, a supervisar, a orar por él. Pero quizás meternos un poco más la mano en el barro y cómo estás, y ayudarle, y que venga a tu casa, y orar juntos, y leer algo que le está costando. Esa es la idea. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, le dice, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. ¿Cómo nos vamos a involucrar en el proceso de restauración y supervisar el cuidado espiritual y la vida espiritual de mis hermanos? O muchas veces podemos tener esta actitud, la que tuvo Caín, ¿se acuerdan? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le responden? ¿Soy yo acaso guardo de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y acá aplican este texto, claro que sí. Somos responsables. Yo soy responsable de la vida de ustedes. No solamente el pastor y los líderes, es unos a otros. Y Pablo siempre estaba tan preocupado por la iglesia, los conflictos. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 4? Dos hermanas preciosas, Evodia y Síntique. Envía a uno para que, dice, se reconcilien. Y la carta, observen, termina el versículo 23 al 25 con saludos y una conclusión preciosa. Dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y mis colaboradores. Dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Termina, como Pablo siempre acostumbra, con un saludo final y nombrando colaboradores. Y es interesante que estos colaboradores también aparecen en Colosenses capítulo 4. Pero hay una salvedad en los dos saludos. Colosenses 4:7 les leo, dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Anterior a esto ya había nombrado a todas estas personas, a Aristarco, a Epafras, a Marcos, a Lucas.
Y en el versículo 9, capítulo 4, 9 de Colosenses le estoy leyendo, dice, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos le informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Por eso muchos estudiosos y comentaristas dicen que las dos cartas fueron enviadas juntas, por Tíquico, a Filemón y a Colosenses. Primero leen a Filemón, hace esto, Filemón, recibilo, después Colosenses. Y en Colosenses, en la lista de los colaboradores, el apóstol Pablo lo pone a Onésimo. Él es uno de ustedes, le dice. Al mismo nivel que, bueno, muchos dicen que Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas, el fundador. De Lucas, el médico amado que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Marcos. Ahí también se ve la gracia de Dios, porque recuerden que en el primer viaje misionero, Marcos tuvo un conflicto con Pablo. Porque Marcos era sobrino de Bernabé. Hubo un conflicto bastante grande, se van, Marcos se va con Bernabé y Pablo sigue con Silas. Pero en 2 Timoteo 4 le dice, ¿no? Cuando está preso ya, y ahí sí que Pablo no sale, tráeme, dice, ¿a quién? A Marcos, porque me es útil para el ministerio. Hubo un conflicto y Pablo también experimentó el perdón. La pregunta que yo les hago, ¿cómo creen que termina esta historia? Porque no lo dice. ¿Realmente perdonó Filemón a Onésimo? Muchos dicen que si no lo hubiera perdonado, no creen que esta carta hubiese estado en el canon bíblico, en las Escrituras. Y fue tema de debate de muchos, porque dudaron mucho si realmente era la inspiración de las Escrituras. Pero observándolo y estudiándolo es claro que sí que es. Porque nos muestra acerca de cómo es realmente el poder del perdón. El versículo 25, observen, dice, termina a modo de oración: la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Es interesante, ¿no? Lo que le está diciendo es, mira, Filemón, ¿vos vas a poder hacer esto? Lo que yo te estoy pidiendo, solamente si Dios y la gracia de Dios obra en tu corazón. O si no, es imposible. Porque no te van a hacer, no te fluye el perdón. Porque te ofendió, te dañó, te hizo tanto daño. Pero si no es la gracia de Dios obrando en tu corazón, no lo vas a poder hacer. Es imposible. Tu carne va a pedir venganza. Y le dice, no solamente dice, a todos les sea concedida, porque observen que le habla a la iglesia también acá. Tu familia, a la iglesia. No se puede perdonar sin la gracia de Dios, si Dios obrando. Y si en tu vida, como pasó en la mía, has experimentado el perdón de un hermano, de tu esposo, de tu esposa, es porque, no es porque es bueno, es porque Dios está obrando ahí. Si no, es imposible. Y si no has experimentado el perdón de Dios, la Biblia dice que estás en condenación. Porque la frase que siempre más escuchamos de Jesús, y que es asombrosa y que a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Le dice, tus pecados te son perdonados. Y las personas caían. Gracias, Señor. Como la mujer de Lucas 7:47. Y él le dice, ¿por qué? Porque ella amó mucho. Y al que se le perdona mucho, ¿mucho qué? Mucho ama. Y al que se le perdona poco es como no ama mucho. Y quizás muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Pero si estás sin Cristo, si no has experimentado el perdón de pecados, es porque todavía no te has arrepentido de tus pecados. Y la Biblia dice que debes clamar por perdón hoy, para que Él te perdone. Ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y para finalizar, ¿no? Eso es lo que le está diciendo.
a Filemón. Filemón, perdoná a tu esclavo Onésimo, porque ahora es un hermano redimido. La misma gracia que tuvo Cristo Jesús con vos, tenela para con tu hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar esta carta que nos ha bendecido tanto, Señor, porque tenemos que seguir aprendiendo, Señor, y el acto de perdonar. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado tanto, pero tanto, Señor, y a veces pasan los años y somos creyentes, y leemos, Señor, en tu palabra que fuimos perdonados en Cristo y no nos produce nada, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón no se endurezca ante estas verdades preciosas, y nos hace reflexionar, Señor, de cuánto nos has perdonado y lo sigues haciendo, Señor, porque seguimos pecando contra tu santo nombre en el proceso de nuestra santificación, y que esta carta, Señor, nos haya ayudado como iglesia a que nuestras relaciones, Señor, interpersonales, seamos prontos a perdonar. Pero es una gracia que tú debes obrar, Señor, si no es imposible. Ayúdanos, Señor, a mantener la unidad, la armonía en la iglesia, a que seamos perdonadores, Señor, pero tener el modelo siempre de Cristo, Señor, de vernos siempre como deudores, no de ponernos, Señor, de que deben venir a pedirnos perdón. Ayúdanos, Padre, en nuestro proceso de la santificación. Restaura relaciones, Señor, si realmente hay algo que no sabemos. No permita, Señor, que no haya perdón y que Satanás tome ventaja. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.